¿Y si te dijera que lo que acabas de escuchar no es una canción? ¿Y si te dijera que esas voces inocentes no le están cantando a una oveja feliz, sino que están repitiendo un código secreto de hace 700 años? Todos crecimos cantando esto, en el kinder, en la escuela, en nuestras casas. Nos hicieron creer que era una rima tierna sobre una oveja generosa que comparte su lana, pero es todo una mentira. Lo que para nosotros es un juego de niños, para las familias de la Edad Media era un grito de auxilio desesperado, un mensaje en clave para protestar contra un sistema tan brutal y despiadado que dejó a pueblos enteros muriendo de hambre mientras la corona se llenaba los bolsillos. Esas 3 bolsas de lana, de las que habla la canción, no son regalos, son la evidencia matemática de un robo histórico. Lo que vas a escuchar hoy va a cambiar la forma en que ves tu infancia para siempre, porque esto no es un cuento, es la memoria, perfectamente conservada, de cómo los poderosos aplastaron a los pobres y cómo los pobres usaron una simple canción para contraatacar. Prepárate, porque una vez que entiendas lo que realmente significan esas palabras, nunca podrás volver a dormir tranquilo. Esta es la oscura verdad oculta de Baa Baa Black Sheep. Para entender el crimen, primero tenemos que conocer al criminal, y para encontrar el origen de esta pesadilla, tenemos que viajar en el tiempo. Estamos en el año 1275. Imagina un Londres que no se parece en nada a la ciudad moderna que conoces hoy. No hay luces, no hay palacios brillantes. Es una ciudad oscura, fangosa, que huele a humo de leña y desesperación. Y por sus puertas entra un hombre que a primera vista parece el héroe de la historia. El rey Eduardo I de Inglaterra. Eduardo es una leyenda, un gigante de casi 2 metros, un guerrero temible. Acaba de regresar de las cruzadas en Tierra Santa, las guerras santas que supuestamente traerían gloria eterna al reino. Sus estandartes ondean, su séquito marcha con orgullo. Pero hay un problema gigantesco, que nadie en la calle se atreve a mencionar. Detrás de él no hay caravanas repletas de tesoros, no hay oro robado de Jerusalén, no hay riquezas exóticas. Lo único que Eduardo trae consigo son deudas. Aquí es donde la historia se pone interesante. Nos han vendido la idea de que los reyes medievales eran omnipotentes, que nadaban en dinero, pero la realidad es que la guerra es cara, estúpidamente cara. Eduardo I no solo había gastado hasta el último centavo de la corona inglesa en sus campañas militares, había hipotecado el futuro de su propio país. Para financiar sus guerras, Eduardo había pedido préstamos masivos a los únicos que tenían liquidez en esa época, los banqueros italianos, específicamente la familia Riccardi de Luca. Piensa en ellos no como simples banqueros, sino como el Fondo Monetario Internacional de la Edad Media, o mejor aún, como la mafia financiera del siglo XIII. Ellos le habían dado el dinero para armar a sus ejércitos, para alimentar a sus soldados y para construir sus castillos. Y ahora, con el rey de vuelta en Londres, los banqueros querían su dinero de vuelta, y lo querían ya. La situación en el Palacio de Westminster era de pánico absoluto. Imagina la escena. Es una noche fría, las antorchas parpadean en las paredes de piedra. Los consejeros del rey están reunidos alrededor de una mesa de roble, sudando frío a pesar del clima helado. Despliegan los libros de contabilidad y los números. Los números son una sentencia de muerte. El rey no debe más de lo que puede pagar en 10 vidas. Si Eduardo no paga, no solo pierde su honor, pierde el respaldo financiero para mantener su trono. Si los banqueros italianos cierran el grifo, Inglaterra colapsa. Sus enemigos en Gales y Escocia verían la debilidad y atacarían. La corona misma estaba en peligro de caer. Eduardo, el gran guerrero, se encuentra acorralado, no por espadas, sino por matemáticas. ¿Qué hace un hombre poderoso cuando está desesperado? ¿Qué hace un gobierno cuando necesita dinero rápido y no le importa a quién tenga que pisotear para conseguirlo? Busca una víctima. Uno de sus consejeros, quizás temblando de miedo ante la furia del rey, señala por la ventana, hacia los campos verdes y húmedos de la campiña inglesa. Su Majestad le dice: «No tenemos minas de oro como los españoles. No tenemos las especias de Oriente, pero tenemos algo que el mundo desea más que nada». Señala a las colinas,
a esos puntos blancos y esponjosos que salpican el paisaje desde la frontera con Escocia hasta la costa de Cornualles, las ovejas. Hoy en día pensamos en la lana como algo aburrido. Quizás te imaginas un suéter que pica y te regaló tu abuela. Pero en 1275, la lana no era solo ropa. La lana era el petróleo de la Edad Media. Era el Bitcoin del siglo XIII. Era la materia prima más codiciada de Europa. Los comerciantes de Flandes, lo que hoy es Bélgica, y los mercaderes de Florencia estaban obsesionados con la lana inglesa. ¿Por qué? Porque debido al clima lluvioso y miserable de Inglaterra, las ovejas desarrollaban un pelaje más grueso, más largo y de mejor calidad que en cualquier otro lugar del mundo. Inglaterra no tenía oro amarillo, tenía oro blanco. Y aquí es donde nace el plan macabro. Eduardo I se da cuenta de que está sentado sobre una mina de dinero viva, millones de ovejas pastando inocentemente, cuidadas por campesinos y pastores que no tenían idea de la tormenta que se les venía encima. El rey no vio animales, no vio el sustento de su pueblo, vio activos líquidos, vio la forma de pagarle a la mafia italiana y salvar su propio pellejo. Así que, en un acto de genialidad malvada, Eduardo toma su pluma. Esa pluma, cargada con tinta negra, pesaba más que cualquier espada que hubiera blandido en las cruzadas. En ese momento, Eduardo I firma una ley que pasaría a la historia con un nombre aburrido para disfrazar su crueldad. La Gran Costumbre. Suena inofensivo, ¿verdad? Una costumbre, pero de inofensivo no tenía nada. Fue un impuesto brutal, diseñado con una precisión quirúrgica para extraer la riqueza directamente de las manos de los más pobres. La ley establecía que toda la lana exportada, toda esa riqueza que salía de los puertos ingleses, ahora pertenecía en gran parte a la corona. No importaba si eras un gran terrateniente o un simple pastor con un pequeño rebaño que apenas te daba para comer. El rey quería su parte, y no era una parte pequeña. Eduardo acababa de convertir a cada oveja de Inglaterra en un recaudador de impuestos, y al hacerlo, firmó la sentencia de hambre para miles de familias, porque lo que el rey veía como excedente económico para pagar sus deudas de guerra, para el pastor, era la diferencia entre sobrevivir el invierno o ver a sus hijos morir de frío. Los banqueros italianos tendrían su oro, el rey mantendría su trono, pero alguien tenía que pagar la cuenta, y esa cuenta se la pasaron a los más vulnerables, a aquellos que no tenían voz ni voto ni armas para defenderse. Y así, la maquinaria de la explotación se puso en marcha. Y para explicarte exactamente cómo funcionaba este robo legalizado, tenemos que volver a la canción, porque ahí, escondida a plena vista, está la fórmula matemática de esta tragedia. 3 bolsas, 3 destinos y una injusticia que te helará la sangre. Muy bien, basta de historia general. Vamos a ensuciarnos las manos. Vamos a hacer la autopsia de esta canción línea por línea. Hasta ahora pensabas que esta letra era un diálogo tierno entre un niño y una oveja. Ba, ba, black sheep, have you any wool? Yes, sir. Yes, sir. 3 bags full. Sí, señor. Sí, señor. 3 bolsas llenas. Parece obediencia, ¿verdad? Parece una oveja feliz de ayudar. Error. Ese yes, sir no es entusiasmo. Es sumisión. Es la voz de un pueblo derrotado que inclina la cabeza ante el látigo porque sabe que, si la levanta, se la cortan. Pero el verdadero horror, el verdadero secreto que lleva oculto 700 años, está en lo que sigue: la distribución de las bolsas. Aquí es donde la inocencia muere y la brutalidad económica sale a la luz. Vamos a desglosar esta estafa maestra medieval, bolsa por bolsa, una para el amo. ¿Quién es el amo? No hace falta ser un genio. Es nuestro amigo, el rey Eduardo I. La primera bolsa representa el impuesto real directo, el Great Custom, del que hablamos antes. Antes de que el granjero pudiera siquiera pensar en vender su lana para comprar comida, los hombres del rey llegaban a los puertos o a las granjas y confiscaban el 33% de la producción. Piénsalo, 1/3 de todo tu trabajo de un año, esfumado en un segundo. El amo no cuidó a la oveja. El amo no durmió en el frío vigilando a los lobos. El amo no esquiló la lana con sus propias manos hasta que le sangraron los dedos. El amo estaba en su castillo, bebiendo vino importado, mientras sus recaudadores le quitaban el pan de la boca al pastor. Esta primera bolsa es el precio de la tiranía feudal. Es el rey diciendo:
Esto es mío, porque yo lo digo, y porque tengo el ejército para demostrártelo. Pero espera, porque el rey no era el único parásito en esta historia. Una para la dama. Aquí es donde la gente se confunde. En el inglés antiguo, dame solía referirse a una mujer noble, pero en el contexto oculto de este código de protesta, los historiadores y la tradición oral apuntan a algo mucho más poderoso que una simple señora. La dama es la iglesia, la Santa Madre Iglesia. En la Edad Media, no solo tenías que pagarle al rey terrenal, tenías que pagarle al rey celestial. Y la Iglesia Católica no aceptaba oraciones como pago, querían bienes tangibles. Esto representa el diezmo y los impuestos eclesiásticos. La Iglesia siempre tenía la mano extendida para reclamar la parte de Dios. Imagina la presión psicológica. Si no le pagabas al rey, te metían en el cepo o te quitaban las tierras, pero si no le pagabas a la Iglesia, te ibas al infierno. Así que ahí va la segunda bolsa, otro 33% de tu esfuerzo, directo a las arcas de los obispos y cardenales, quienes, irónicamente, predicaban sobre la humildad y la pobreza mientras se vestían con la lana más fina que tú habías producido. Hagamos las matemáticas. 33% para el rey, 33% para la iglesia. Eso es un 66% de impuestos. Hoy en día, si el gobierno nos sube los impuestos un 2%, salimos a quemar las calles. Imagina que te quiten 2/3 de todo lo que ganas antes de que puedas siquiera tocarlo. Es una locura, es insostenible, y eso nos deja con la parte más triste de toda la canción, y una para el niño, que vive al final del camino. ¿Quién es este niño? La canción nos ha hecho creer que es un niño cualquiera, un vecino afortunado al que le regalan lana. Falso. El niño que vive al final del camino es el propio granjero, es el pastor, es el hombre adulto que trabajó 365 días al año, reducido a la figura de un niño porque en su propia historia no tiene poder. Ha sido infantilizado por el sistema. Es un menor de edad ante la autoridad del rey y la iglesia. A este pobre diablo le dejan la última bolsa, el último 33%. Y aquí está la trampa mortal que no te enseñaron en la escuela. Con esa única bolsa, el granjero tenía que hacer todo. Tenía que alimentar a su familia, tenía que comprar leña para no morir congelado, tenía que reparar su casa y, lo más cruel de todo, tenía que guardar suficiente dinero para comprar las herramientas para trabajar el año siguiente. Era una ecuación imposible. Era una sentencia de muerte lenta. Cuando cantas "And One for the Little Boy", no estás celebrando un regalo. Estás escuchando la resignación de un hombre que mira su cosecha y se da cuenta de que, después de todo su esfuerzo, apenas le queda lo suficiente para no morir de hambre. Es una burla. Es el sistema diciéndole: toma estas migajas y agradécenos, que no te quitamos todo. Esto no es una rima, es un recibo fiscal. Es una declaración de impuestos cantada por gente analfabeta que no podía escribir sus quejas en papel, así que las escribieron en el aire, con melodía. Pero espera, porque si la división de las bolsas ya te parece injusta, hay un detalle más que convierte esta historia en una verdadera película de terror psicológico. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la oveja es negra? ¿Por qué no blanca? Porque especifican el color. ¿Es racismo? ¿Es casualidad? No. La elección de la oveja negra no es un detalle poético. Es la clave que explica por qué este impuesto fue tan devastador. Es el detalle que hace que el cuchillo se clave aún más profundo en la herida del granjero. Porque en la Edad Media, una oveja negra no era mala suerte, era un milagro. Y lo que hicieron con ese milagro te va a revolver el estómago. Hoy en día, cuando decimos que alguien es la oveja negra de la familia, queremos decir que es el raro, el rebelde, el que nadie quiere. Es un insulto. Pero si viajaras al año 1275 y le dijeras a un pastor inglés que tiene una oveja negra, no se sentiría insultado. Se sentiría como si hubiera ganado la lotería. Aquí es donde la historia da un giro que la mayoría de los historiadores modernos ignoraron por años. La elección del color en la canción Baa Baa Black Sheep no es una coincidencia poética. Es el detalle económico más importante de todo el rompecabezas. Para entender por qué, tienes que entender cómo funcionaba la moda en la Edad Media. En el siglo XIII, el color era dinero. La mayoría de la gente común vestía de colores tristes: marrón, beige, gris sucio. ¿Por qué? Porque la lana blanca natural es barata, pero teñirla de colores vibrantes costaba una fortuna.
Los tintes rojos requerían importar insectos triturados del Mediterráneo. Los azules requerían plantas específicas y procesos químicos complejos. Pero el negro, conseguir un negro puro, profundo y elegante era una pesadilla química y financiera. Requería múltiples baños de tinte, mordientes costosos, y a menudo la tela quedaba grisácea o se dañaba en el proceso. Pero entonces la naturaleza te daba un regalo. De vez en cuando, debido a una mutación genética recesiva, nacía una oveja completamente negra. Su lana no necesitaba tintes, no necesitaba químicos, no necesitaba procesos costosos. Era perfección natural. Podías tejerla directamente y obtenías una tela oscura, resistente y hermosa sin gastar un solo centavo en tintoreros. En los grandes mercados de Brujas y Flandes, los comerciantes se peleaban por esta lana. La llamaban el vellocino del diablo, The Devil's Fleece, no porque fuera maldita, sino porque era tan oscura que parecía absorber la luz. Los nobles de Venecia, los ricos mercaderes de Florencia, incluso el alto clero, todos querían vestir de negro. Era el color de la autoridad, de la seriedad y del poder absoluto. Y esa moda exclusiva dependía de las raras ovejas negras de Inglaterra. Ahora, ponte en los zapatos del pastor, del Little Boy Down the Lane. Tienes un rebaño de 100 ovejas blancas. Son tu sustento normal, pero entre ellas nace una oveja negra. Esa oveja no es un animal más. Es tu seguro de vida. Es la diferencia entre comer gachas de avena aguadas todo el año o poder comprar carne en Navidad. Es la esperanza de comprarle zapatos nuevos a tus hijos. Esa oveja negra recibe un trato especial. La cuidas más de los lobos, la proteges más del frío, porque sabes que cuando llegue el momento de esquilarla, los comerciantes flamencos te pagarán el triple por esa lana que por la blanca. Es tu pequeño tesoro. Es lo único de valor real que posees en tu miserable vida de siervo. Y entonces llegan los recaudadores del rey Eduardo. Llegan con sus libros de contabilidad, sus guardias armados y su arrogancia real. Vienen a aplicar la gran costumbre. Vienen por sus 3 bolsas. Y aquí está la crueldad suprema, la razón por la que esta canción sobrevivió como un trauma generacional. Cuando el recaudador veía la lana negra, no hacía una excepción. No decían: «Oh, pobre hombre, quédate con tu lana más valiosa para que puedas sobrevivir». No, al contrario. Los ojos se les iluminaban con codicia. El impuesto no discriminaba. Si tenías lana negra, el rey quería su parte de lana negra. La iglesia quería su parte de lana negra. Imagínalo. El pastor ve cómo toman su posesión más preciada, esa lana oscura y brillante que cuidó durante meses, y la meten en los sacos con el sello real. Ve cómo su boleto de lotería desaparece en la carreta del rey, rumbo a Londres, para ser vendida y convertida en capas de terciopelo para la misma gente que lo está oprimiendo. La ironía es tan profunda que duele. Los pastores ingleses criaban las ovejas que vestían a la élite de Europa. Producían el lujo definitivo, y sin embargo, ellos mismos vestían harapos que picaban la piel, hechos de la lana de descarte que nadie más quería. El pastor nunca llegaría a usar la lana de su propia oveja negra. Estaba prohibido por el precio y, a veces, incluso por leyes suntuarias que dictaban qué colores podía usar cada clase social. Por eso la canción especifica Baa Baa Black Sheep. Si fuera una oveja blanca, sería una historia sobre impuestos injustos, pero al ser una oveja negra, se convierte en una historia sobre el saqueo total. Significa que se llevaron lo mejor. Significa que incluso cuando la suerte te sonreía y la naturaleza te daba un regalo valioso, el sistema encontraba la forma de arrebatártelo. La oveja negra representa el orgullo del trabajador, representa la excelencia de su producción. Y la canción nos cuenta cómo esa excelencia fue confiscada para pagar las deudas de un rey irresponsable y una iglesia insaciable. Cuando el pastor canta sobre la oveja negra, no está hablando de genética, está diciendo: tenía algo hermoso, tenía algo valioso, y se lo llevaron todo. Pero, ¿cómo demonios se atrevieron a cantar esto? ¿Cómo es que no los colgaron por traición al cantar sobre el robo del rey? Aquí es donde entra la genialidad de la resistencia humana, porque descubrieron que la mejor forma de esconder un secreto peligroso es dejarlo a la vista de todos, pero disfrazado de inocencia. Prepárate, porque vamos a descubrir cómo convirtieron este trauma económico en el arma de espionaje más improbable de la historia.
Aquí es donde la historia deja de ser sobre economía y se convierte en una historia de espionaje. Ponte en la situación. Es el invierno de 1276. El rey te ha robado. La iglesia te ha robado. Tu familia tiene hambre. Sientes una rabia que te quema las entrañas. Quieres gritar. Quieres salir a la plaza del pueblo y maldecir al rey Eduardo y a todos sus banqueros italianos. Pero no puedes. En la Inglaterra del siglo XIII, la libertad de expresión no existía. Criticar la política fiscal del rey no era activismo. Era alta traición. Si te escuchaban quejarte en la taberna, podías terminar en el cepo, azotado públicamente o colgado de un árbol al amanecer. Los espías del sheriff estaban en todas partes. El miedo era el aire que respiraban. Entonces, ¿cómo peleas una guerra cuando tu enemigo tiene espadas, armaduras y la ley de su lado, y tú solo tienes lana? La respuesta es una de las estrategias más brillantes en la historia de la resistencia humana. Conviertes la verdad en un juego de niños. Ellos crearon lo que hoy llamaríamos esteganografía, el arte de esconder un mensaje a plena vista. Decidieron esconder su manifiesto político en el único lugar donde los soldados del rey nunca buscarían, en el único lugar que la autoridad consideraba inofensivo e irrelevante, la boca de sus hijos. Déjame pintarte la escena exacta de cómo funcionaba esta arma invisible. Imagina una cabaña con techo de paja en un pueblo de Gloucestershire. Afuera, se escuchan los cascos de los caballos, el sonido metálico de las armaduras. Son los recaudadores de impuestos haciendo su ronda final. Vienen a asegurarse de que nadie haya escondido ni un gramo de lana. El marido de esta mujer está afuera, pálido, viendo cómo cargan las carretas con lo poco que produjeron. Siente impotencia, siente odio. Adentro, la madre escucha golpes en la puerta vecina, gritos. Alguien no pagó lo suficiente. El bebé empieza a llorar. Si el bebé llora, llama la atención. Si llama la atención, los soldados entran. Si entran, podrían encontrar el saco de granos que tienen escondido bajo las tablas del suelo para sobrevivir el invierno. La madre necesita calmar al niño. Necesita hacer ruido para tapar el miedo, pero no puede decir lo que piensa. Así que empieza a tararear. Ba, Black Sheep. Un soldado pasa cerca de la ventana abierta. Se detiene. Escucha. ¿Qué oye? No oye un discurso revolucionario. No oye insultos a la corona. Solo oye a una madre cantándole una rima tonta a su bebé sobre una oveja y 3 bolsas de lana. El soldado sonríe con desprecio. Campesinos ignorantes, piensa. Siempre cantando tonterías. Y sigue caminando. ¡Bum! El soldado acaba de ser burlado. La madre acaba de cantarle la verdad en su propia cara, denunciando el robo del rey y la iglesia, y el soldado ni siquiera se dio cuenta. Ese momento, ese preciso instante, es el triunfo del ingenio sobre la fuerza bruta. La canción funcionó como un caballo de Troya. Por fuera, parecía un regalo inocente, una melodía dulce, pero por dentro cargaba a los soldados de la memoria, listos para atacar la reputación del rey por los siglos de los siglos. Y lo más genial de todo fue el método de distribución. No tenían Twitter, no tenían YouTube, no tenían imprentas, pero tenían algo mejor: niños. Los niños son los mejores espías del mundo porque nadie los toma en serio. Un niño escucha la canción de su madre. La aprende porque es pegadiza, tiene ritmo, es fácil de recordar. Ese niño sale a jugar a la calle y se le enseña a sus amigos. Esos amigos vuelven a sus casas y la cantan frente a sus padres. En cuestión de meses, la rima se había esparcido desde las granjas de Yorkshire hasta los muelles de Londres. Se convirtió en el hit viral del siglo XIII, y las autoridades no podían hacer nada para detenerlo. Piénsalo. ¿Cómo censuras una canción infantil? ¿Vas a arrestar a un niño de 3 años por cantar sobre una oveja? ¿Vas a ejecutar a una abuela por arrullar a su nieto? Sería ridículo. El rey quedaría como un monstruo paranoico. El sistema estaba diseñado para aplastar rebeliones armadas, pero no tenía defensa contra una rebelión cultural. Los campesinos habían hackeado el sistema. Habían encontrado un glitch en la Matrix feudal. El rey Eduardo I murió. Sus banqueros quebraron. La iglesia perdió su poder absoluto. Las leyes cambiaron. El mundo cambió. Pero la canción se quedó. Sobrevivió a la peste negra. Sobrevivió a la guerra civil inglesa. Sobrevivió a la revolución industrial. Los tiranos pueden quemar libros,
pueden derribar estatuas, pueden reescribir la historia oficial, pero no pueden borrar una rima que un niño aprende antes de saber leer. Esa es la verdadera venganza de la oveja negra. Que 700 años después, tú y yo estemos aquí, hablando de la codicia de Eduardo I, todo gracias a esa cancioncita. Ellos perdieron su lana, sí, murieron pobres, sí, pero ganaron la guerra de la memoria. Pero la historia tiene un último giro cruel, porque después de sobrevivir 700 años, después de burlar a reyes y obispos, esta canción se enfrentó a un enemigo que los campesinos medievales nunca pudieron prever, un enemigo que no usaba espadas, sino buenas intenciones, un enemigo que tratando de ser justo, casi logra lo que el rey Eduardo nunca pudo, destruir el mensaje para siempre. Estamos hablando del escándalo de 1986, el momento en que el mundo moderno decidió que la oveja negra tenía que morir. Viajemos al futuro, al año 1986. El rey Eduardo hace mucho que es polvo. La peste negra pasó. El mundo es moderno. Estamos en Birmingham, Inglaterra. Unos padres llevan a sus hijos al jardín de niños, esperando escuchar las mismas canciones que ellos cantaron, que sus abuelos cantaron y que los abuelos de sus abuelos cantaron. Pero ese día se encuentran con una nota en la puerta, una nota que prohibía la canción. El Consejo Municipal de Islington había decidido que Baa Baa Black Sheep era una canción racista. Según la lógica de la época, la palabra black negra, asociada con una oveja que sirve a un amo máster, evocaba la esclavitud y tenía connotaciones negativas. Así que, en un intento de ser políticamente correctos y proteger a los niños, decidieron reescribir la historia. Ya no podías cantar oveja negra. Ahora tenías que cantar Baa, Baa, Rainbow Sheep, oveja arcoíris. O Baa, Baa, Happy Sheep, oveja feliz, oveja feliz. Háganme el maldito favor. Una canción sobre impuestos abusivos, sobre hambre y sobre explotación feudal, convertida en una oda a una oveja multicolor que vive en un mundo de fantasía. La prensa se volvió loca. La BBC organizó debates. Los políticos gritaron sobre la corrección política, pero en medio de todo ese ruido mediático, nadie se detuvo a hacer la única pregunta que importaba. ¿Era verdad? Los historiadores salieron de sus bibliotecas gritando, pero nadie los escuchó. Explicaron que la canción data de 1275. Eso es siglos antes de que comenzara el comercio transatlántico de esclavos. No tiene absolutamente nada que ver con la raza. No tiene nada que ver con la esclavitud moderna. El negro de la oveja se refería a la lana, a la maldita lana sin teñir que valía el triple en el mercado de Flandes. Al borrar la palabra negra, no estaban combatiendo el racismo, estaban borrando la economía. Y aquí está la ironía más cruel y devastadora de toda esta historia. Quiero que escuchen bien esto, porque es lo que me mantiene despierto por las noches. Al intentar ser buenos, al intentar no ofender, la sociedad moderna cometió un crimen contra la memoria mucho peor que el del rey Eduardo. El rey les robó su dinero, pero nosotros les robamos su historia. Cuando cambias oveja negra por oveja arcoíris, destruyes el código. Eliminas la referencia al vellocino del diablo. Eliminas la ironía de que les robaran su posesión más valiosa. Conviertes una canción de protesta visceral, llena de dolor y resistencia, en una estupidez sin sentido sobre una oveja mágica. Nos preocupamos tanto por un racismo imaginario que ignoramos la opresión real de la clase trabajadora que creó la canción. Silenciamos a los campesinos muertos. Les quitamos su única victoria. Ellos habían logrado colar su mensaje a través de 700 años de historia, solo para que llegáramos nosotros en los años 80 y dijéramos, no, eso suena feo. Vamos a ponerle colores bonitos. Es el acto definitivo de gentrificación histórica. Tomamos el sufrimiento de los pobres, lo lavamos, lo desinfectamos y lo empaquetamos para que sea seguro para el consumo moderno. Pero la verdad es terca. A pesar de los intentos de censura, a pesar de las ovejas arcoíris, la versión original sobrevivió. ¿Por qué? Porque la verdad resuena, porque hay algo en esa melodía menor, en esa estructura de 3 bolsas, que se siente real. Hoy,
Cuando un niño canta One for the Little Boy Who Lives Down the Lane, no está haciendo un acto escolar, está realizando una sesión espiritista. Cada vez que cantas esa canción, estás invocando al fantasma de ese niño en 1276. Ese niño que estaba descalzo en el barro helado. Ese niño que vio cómo se llevaban la lana que debía cubrirlo en invierno. Ese niño que no tenía voz, ni voto, ni futuro. La canción es su fantasma. Es su forma de decirnos: yo estuve aquí. Yo sufrí. No me olviden. Los granjeros que inventaron esta rima no podían saber que el Imperio Británico caería. No podían saber que llegaríamos a la Luna o tendríamos Internet. Pero entendieron algo fundamental sobre la naturaleza humana. El poder controla el presente, pero las historias controlan la eternidad. Ellos sabían que no podían vencer al rey con espadas, así que decidieron vencerlo con el tiempo. Y, amigos míos, ganaron. El rey Eduardo I es solo un nombre en un libro de historia aburrido que nadie lee. Los banqueros Ricardi son polvo olvidado, pero la oveja negra, sigue viva en cada guardería, en cada parque y en cada hogar del mundo. Así que la próxima vez que escuches a un niño cantar esta canción, no sonrías simplemente pensando que es algo tierno. Detente, escucha, y recuerda que no estás oyendo una canción de cuna. Estás oyendo el grito de guerra de los oprimidos que se negaron a quedarse callados. Estás oyendo la prueba de que, aunque nos quiten todo, nunca podrán quitarnos nuestra voz. Ahora que sabes la verdad, te garantizo algo. La próxima vez que escuches esta canción, sentirás un escalofrío. Ya no verás una oveja. Verás un recibo de impuestos manchado de sangre y sudor. Pero aquí es donde te pregunto, si nos mintieron sobre algo tan simple como una canción infantil, ¿sobre qué más nos han mentido? Black Sheep, es solo la punta del iceberg. Nuestra cultura está llena de códigos secretos, de advertencias del pasado que hemos olvidado cómo leer. Desde Ring Around the Rosie y la peste negra, hasta London Bridge y los rumores de sacrificios humanos. La historia real es mucho más oscura y fascinante de lo que te contaron en la escuela. Aquí en este canal, no nos conformamos con la versión oficial. Aquí rascamos la pintura hasta encontrar el óxido. Aquí escuchamos los susurros que los reyes y los gobiernos quisieron callar. Si tú también eres de los que prefiere una verdad incómoda antes que una mentira bonita, entonces estás en el lugar correcto. Hazme un favor. Si este video te abrió los ojos, destruye ese botón de like. Hazlo por el little boy down the lane que nunca pudo vengarse del rey. Y lo más importante, suscríbete y activa la campana, porque tengo una lista de canciones inocentes que vamos a investigar, y te aseguro que no estás listo para lo que voy a revelar en el próximo video. Déjame una respuesta en los comentarios. ¿Qué otra canción o cuento infantil siempre te pareció sospechoso o extraño? Escribe tu teoría abajo. Los estaré leyendo a todos. La historia la escriben los vencedores, pero nosotros nos encargamos de desenterrarla de los vencidos. Nos vemos en el otro lado de la verdad. Cambio y fuera.